Y ya estamos en contacto con Héctor Polino, de Consumidores Libres. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, contento de poder charlar de nuevo contigo sobre este tema que nos tiene los argentinos a tan mal traer, porque recuerdo que hace unos meses el ministro de Economía, Martín Guzmán, había señalado en un programa en televisión que a medida que pasara el año, los números iban a ir confluyendo para obtener un índice de precios similar al que estaba en el presupuesto del 29%, pero pasó el tiempo y hemos visto realmente una escalada de precios. ¿A qué atribuís que se hayan mantenido arriba del 3% mensual los precios? Y lógicamente te quería preguntar naturalmente por el control que está intentando el gobierno a través de Roberto Feletti. Pero primero me gustaría que me digas por qué sigue tan alto el nivel de precios. Entonces, porque en Argentina no se ponen en funcionamiento de una buena vez las normas legales que en su momento votó el Congreso Nacional y que tienden a frenar este demencial proceso de aumentos de precios. Por ejemplo, el Observatorio de Precios, que ya hablamos en varias oportunidades, que es una ley que tiene 7 años de vigencia, recién ahora, después de 7 años, el gobierno actual la va a poner en funcionamiento. Esa ley, ¿qué establece? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido o abusivo de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. 7 años estuvo vigente la ley y recién ahora, por suerte, se la pone en funcionamiento. Bien. Vamos a ver cuánto tiempo va a demandar para que esté plenamente en funcionamiento. En un país como la Argentina, que tiene el grado de concentración y extranjerización de la economía, ¿cómo puede ser que a pesar de los numerosos esfuerzos que se hicieron, nunca se pudo constituir un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Estuvo vigente 8 años. Nunca se designaron los miembros del tribunal en 8 años. Luego la ley se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso vuelve a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos terminando el 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. ¿Te das cuenta? Es increíble. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, el presidente Roosevelt promovió en su momento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio que le ocasionó críticas de todo tipo por parte de los grandes grupos económicos, pero la ley la sancionaron y está en funcionamiento. En la Argentina no hemos podido poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia, en un país que tiene el grado de concentración y extranjerización de la economía que tiene la Argentina. ¿Cómo puede ser? Yo me estoy quedando afónico de decir cómo puede ser que desde hace 12 años no se designa al defensor del pueblo de la nación. Es increíble. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, el personal que todos los meses con todo el derecho del mundo cobra el sueldo al que tiene derecho, y el Congreso desde hace 12 años no ha designado a la defensora o defensor del pueblo de la nación. ¿Cómo puede ser?
Se aprobó hace un año y medio la ley de góndola, que es una ley que permite aumentar la competencia porque reserva el 25% del espacio de las góndolas para que los productos elaborados o producidos por las pequeñas y medianas empresas puedan ser exhibidos y vendidos en las góndolas de los supermercados, o que le reserva el 5% del espacio de las góndolas a los productos elaborados o producidos por las empresas campesinas, indígenas, de economía familiar, cooperativa, mutuales. Y la ley está ahí, no se la pone en marcha. Ese es el problema de la Argentina. ¿Y a qué atribuís semejante anormalidad, semejante desidia, desinterés, o es que son presiones por las cuales los gobiernos no se deciden a implementar estas leyes? Mira, son varias las causas, con exactitud no lo sé frente a cada gobierno, pero sin duda las presiones que ejercen los grandes grupos económicos es impresionante. Cuando salió ahora la resolución 1050 de Roberto Feletti, congelando el precio de los productos, de 1.432 productos de la canasta de alimentos, artículos de limpieza, de tocador, etcétera, por 90 días, salió el representante del Molino Río de la Plata a decir que iban a desabastecer el mercado. Se creen los dueños del país, porque han actuado siempre impunemente. Y entonces, bueno, ¿qué ha habido? Connivencia, complicidad con los grandes grupos económicos. Cuando uno analiza, esta elección es muy particular porque es una elección de medio término, se eligen legisladores, pero en las elecciones presidenciales vos has visto los gastos fabulosos que llevan a cabo los grandes partidos políticos en una campaña publicitaria demencial. ¿De dónde salen esos enormes recursos financieros? Y de los grandes grupos económicos. Es cierto que una parte lo financia el gobierno nacional, pero el resto sale de los grandes grupos económicos que termina siendo la mejor inversión. Hay connivencia, porque si no, no se puede creer este estado de impunidad con el que actúan las grandes empresas, que luego las enormes ganancias que tienen, ni siquiera luego las reinvierten en su totalidad en el país, sino que parte la giran a los paraísos fiscales o a las casas matrices ubicadas en paraísos, en países extranjeros. Ese es el tema. Cuando vos analizás los balances de las grandes empresas, ¿cómo puede ser que se le permita a Molinos Ríos de la Plata, de Pérez Compán, que en la mitad del año 2021, en el primer semestre, la ganancia fue de 998 millones de pesos, y que la ganancia bruta sobre venta aumentó del 29 al 33%, o que el grupo Ledesma de Blaquier en el primer semestre del 2021 tuvo una ganancia de 750 millones de pesos, o que Arcor del grupo Pagani, a nivel de todas las actividades del grupo en el primer semestre del año 2021, el resultado final fue de 8.807 millones de pesos. Pero hablemos seriamente. Cuando yo escucho como vos y como los oyentes permanentemente hablar a economistas, ¿no? Porque se da una particularidad en la Argentina. ¿Vos viste alguna vez algún gerente o directivo de un grupo económico por televisión o por radio? El único Ratazzi a veces, el único. El único, sí. El único. Nadie sale a defender sus derechos. ¿Quiénes los defienden? Economistas, entre comillas, o algunos políticos que aparecen como especialistas en economía, a defender siempre a esos grupos, porque toda la argumentación que utilizan y luego le piden el voto al pueblo es en defensa de esos grupos, poniéndose a todas las medidas que pueda tomar el gobierno,
que pueda afectar de alguna manera parcialmente los intereses de esos grupos. Sí. Yo estoy cansado de escuchar algunos candidatos en estas elecciones, sobre todo hay uno muy especial de la provincia de Buenos Aires, que cada 5 palabras, una habla que hay que bajar los impuestos, que habla permanentemente de la carga impositiva. Yo quisiera preguntarle a ese candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué cuando el ministro de Economía, Roberto Lavagna, a fines del año 2002, rebajó el IVA a los alimentos del 21 al 19%? A los 2 meses dejó sin efecto la medida porque la rebaja no se verificaba en una disminución de los precios. Claro. Le preguntaría a ese economista, y si vos tenés oportunidades como periodista de preguntarle, cuando Macri perdió las elecciones de las PASO en agosto del año 2019, dictó el decreto 567 del 15 de agosto del 2019. Ese decreto quitó el IVA a 13 productos, donde estaba el aceite, girasol de maíz y mezcla, el arroz, el azúcar, conserva de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz, harina de trigo, huevos, leche fluida entera o descremada con aditivos, pan rallado y o reforzado, pastas secas, yerba mate, mate cocido y té, yogur entero y o descremado. Lo hizo por decreto. ¿Alguien puede decir que esos productos, que algunos tenían el 10,5 y el otro el 21% del IVA, bajó 1 centavo el precio de esos productos? No, claro, abusos totales. Nadie. ¿Y sabe lo que produjo eso? Como Macri, desesperado porque perdió las PASO y no quería perder las generales, lo hizo por decreto. Y como el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias, 13 gobernadores fueron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte, en una resolución que dictó rápidamente, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, resolvió intimar al Poder Ejecutivo Nacional a compensar a las provincias por el desfinanciamiento que la quita del IVA por decreto les producía. Entonces, lejos de tener un beneficio los consumidores, nos vimos perjudicados porque recursos que el Estado Nacional tenía destinados a pagar distintos gastos generales, lo tuvo que remitir a las provincias para compensar la parte del IVA que no percibían porque Macri le sacó el IVA por decreto y los productos no bajaron 1 centavo. No sé si está claro. Sí, yo creo que está absolutamente claro. Si se entiende lo que estoy diciendo, frente a los mamarrachos que están todo el día en los medios masivos de comunicación social, que cada 3 palabras una dicen impuestos. Yo estoy de acuerdo que hay que modificar los impuestos. Estoy de acuerdo que el IVA es uno de los impuestos más regresivos que existen porque paga la misma alícuota por un producto la persona más rica, más poderosa, más adinerada que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Pero hagamos primero las cosas bien. Sí. Y segundo, si no controlamos cuando tomamos una medida, va a pasar lo que ha pasado con el IVA, que nadie se dio por enterado y los productos sí continuaron al precio que tenía y luego continuaron siendo remarcados y Macri terminó perdiendo en las elecciones. Es muy bueno ese ejemplo porque no está presente esa situación y está muy bueno que lo refresques. Ahora, vos ves... Pero me da bronca porque todos los días escucho al mismo mamarracho
que encabeza una lista en la provincia de Buenos Aires para ir a la Cámara de Diputados de la Nación, donde tuve el privilegio de estar 12 años, y decir estas macanas por radio y televisión y que nadie le retruque. Sí, lamentablemente han puesto como un latiguillo y como una verdad no demostrada que la Argentina tiene un Estado gigantesco que dilapida el recurso, y la verdad es que el Estado, mirá, yo algo he observado, el Estado argentino en relación al número de habitantes que tenemos y al territorio gigantesco que tenemos, es un Estado casi, yo diría, insignificante, porque es un Estado que no está, el Estado nacional no está llegando a los 100.000 millones de dólares, y el Estado, por ejemplo, de Israel, que es un poquito más que la provincia de Tucumán, tiene un presupuesto de más de 100.000 millones de dólares, es decir, que es un Estado más grande que el nuestro sobre un territorio mucho más pequeño y sobre un número de habitantes que es apenas el 20% de lo que somos en la Argentina. Pero bueno, es un latiguillo que los tipos han lanzado permanentemente, y hay una parte de la comunidad que lo ha comprado, otra parte que no, pero mucha gente lo ha comprado. Ahora, el papel del Estado, ¿lo ves a Roberto Feletti con el respaldo político como para poder ejecutar una política de control de precios, por lo menos que evite los abusos? Mira, admitamos o supongamos que tiene todo el respaldo político, admitamos eso, pero en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, ¿vos creés que cualquiera sea el gobierno, el presidente de la República sentado en la Casa Rosada, que un conjunto de funcionarios o empleados de la Secretaría de Comercio Interior pueda controlar lo que pasa en un comercio en Tierra del Fuego? No, imposible. En Misiones, en La Pampa, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en La Rioja, en San Luis, por ejemplo. Es absolutamente imposible. Si aquí no se comprometen las distintas áreas específicas de todos los gobiernos provinciales y de todos los municipios, y los defensores del pueblo que tienen muchas provincias y muchos municipios, en el control de estas medidas que se dictan, como esta resolución 1050, que congela por 90 días el precio de 1.432 productos, es absolutamente imposible. Tienen que comprometerse las distintas áreas específicas, reitero, de todos los gobiernos provinciales y municipales, independientemente del color político que tengan, porque consumidores somos todos. Independientemente que a un gobernador o a un intendente lo votaron una parte importante de su localidad y el resto no, pero todos somos consumidores, entonces todos tienen que involucrarse en el control de estas medidas, porque de lo contrario las medidas se van a dictar, el ministro o el secretario en este caso puede tener todo el apoyo político, toda la firmeza personal, pero ¿cómo hace para controlar lo que está pasando en este momento en un supermercado, en un comercio en Tierra del Fuego? O en Misiones, o en Formosa, o en Santa Fe. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Cualquiera sea el sector político que esté en la Casa Rosada. Entonces, tiene que existir esa voluntad y dejar de lado las mezquindades políticas de no involucrarse para hacer fracasar la medida, así pierden las elecciones y ganamos nosotros, pero en el interín, ¿quiénes son los que ganan? ¿Los votantes de esa localidad o son los grandes grupos económicos? Son las grandes empresas. ¿Y no crees que siguen remarcando y cobrando el precio que se le ocurre? Que te cambian después un centímetro cúbico para arriba o para abajo, o un gramo para arriba o para abajo, y te lo sacan del programa. Y te remarcan el precio.
Y hay que controlar eso, porque eso es lo que han hecho reiteradamente con todos los programas anteriores. Y además, lo siguiente quiero aclarar. Esta medida que tomó Feletti, la resolución 1050 congelando los precios por 90 días, no es una medida nueva. Esta es la continuación del plan denominado Precios Cuidados, que arrancó en el mes de enero del año 2014, por 3 meses, por la época de Kicillof, por 3 meses, con una determinada cantidad de productos. A su vencimiento se fue renovando cada 3 meses, se agregaban o quitaban productos de acuerdo a las características de ese periodo del año, hasta que llegó el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri, hay que decirlo, continuó con ese programa, con una única modificación, que en lugar de renovarlo cada 3 meses, lo fue renovando cada 4 meses. Hasta que viene el gobierno de Alberto Fernández, que continúa con el programa y vuelve a el periodo original de 3 meses, lo va renovando cada 3 meses, hasta el 12 de octubre, que venció la última renovación. ¿Y qué pasa? Asume Roberto Feletti, toma los 692 productos del programa de precios cuidados que había vencido el 12 de octubre y que tenía que renovarlo, toma los 70 productos del programa Supercerca, que congeló el precio de 70 productos hasta el 31 de diciembre, y le incorpora 692 productos más, llega a 1432 y establece el periodo de vencimiento el 7 de enero. Pero es el programa de precios cuidados, no es un invento de Feletti. Feletti lo toma, lo amplía, pero es el mismo programa que viene desde enero del año 2014. Claro. Entonces, hay que involucrarse en el control de estos precios, donde hay productos de almacén, y hay bebidas, incluso pusieron bebidas alcohólicas, que produjo el comentario crítico de muchos medios. Seguramente lo han puesto porque vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Yo soy abstemio, en mi vida he tomado alcohol, pero bueno, hay consumidores que consumen alcohol, bebidas alcohólicas. Claro. Bueno. Héctor, te quiero hacer una última pregunta y tiene una connotación sobre este tema, pero política. Por ejemplo, ayer en La Nación sale Miguel Blanco, que es el coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, y ya plantea que la hiperinflación es un escenario posible. Es decir, la pregunta es la siguiente: ¿no estás viendo como que hay un sector del mundo empresario de la derecha argentina que quiere poner contra las cuerdas al gobierno para que asuma un plan de ajuste que básicamente vaya sobre no solo los gastos del Estado, sino que vaya sobre los trabajadores en blanco que todavía tienen algún derecho y que, en definitiva, cuando hablan del costo argentino, que es vergonzoso porque en dólares el costo de los salarios argentinos es paupérrimo? ¿Pero no sentís que hay un sector de la derecha que está presionando a través del sistema de precios al gobierno para sacarle algún tipo de concesión en función de estos intereses? No solo que lo siento, no solo que lo veo, sino que estoy convencido que es así. Estoy absolutamente convencido. Hay toda una campaña tendiente a fracasar, a que caiga el gobierno y venga otro donde no tengan ningún tipo de límite para continuar ganando cifras siderales que no las ganan en ningún otro lugar del mundo, a costa de la calidad de vida de millones de argentinos. No tengo la menor duda, Mario. O sea que vos pensás que esto
al margen de la campaña, esto del golpe blando, que muchas veces no quiere decir la caída del gobierno, pero que el gobierno tenga que conceder en cosas con las cuales no tiene convicción, ¿vos crees que esto está en marcha? No solo que creo, estoy convencido que es así. Si no, no estarían actuando de la manera que lo hace. Y es vergonzoso cómo se pliegan a esa campaña muchos dirigentes políticos, muchos candidatos ahora en las próximas elecciones, cómo aparece una extrema derecha hablando disparates, candidatos que uno en una época normal piensa que tendrían que estar en un manicomio. Totalmente. Y resulta que están en los medios masivos de comunicación social pretendiendo dar lecciones, que se ofuscan y que gritan y que se exasperan y que nadie le pone límites a los disparates y barbaridades que dicen todos los días. Sí, es cierto, es rigurosamente cierto. Recuerdo a veces que en septiembre del 2020 Fernando Carnota le hace un reportaje a Javier Milei, estamos hablando de un año y poquito más atrás, y él dijo que si dividiéramos la base monetaria por las reservas en dólares que hay en la Argentina, el valor del dólar tendría que ser 2.800 pesos. Y tiró un poco de nafta para que en aquel momento, en octubre, llegara a 195, lógicamente después bajara, pero evidentemente son sectores que están tirando nafta en el fuego, yo creo que para ver si pueden incendiar a este gobierno, que evidentemente no será el enemigo de ellos, pero tampoco es el amigo de ellos, ¿no? Son los Bolsonaros argentinos. Así es, así es. Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido como siempre y pronto te volveremos a molestar. Cuando gustes, que sigas muy bien, hasta pronto. Gracias, Héctor. Hasta luego. Hemos hablado con Héctor Polino, de Consumidores Libres, claro como el agua. Lógicamente que Héctor da una lucha desigual en defensa de los consumidores. Cuando uno alza su voz en favor de los grupos económicos más concentrados, que además son los verdaderos dueños de los grandes medios de comunicación, tiene ventajas porque le reproducen cualquier barbaridad, como acaba de decir, no importa las monstruosidades que alguien diga, lo van a seguir promoviendo, porque en definitiva no interesa lo que diga, la racionalidad, la sensatez, la veracidad, la consistencia de lo que diga, sino que interesa que defiende determinados intereses. Y lo que el pueblo debería dilucidar es qué intereses están detrás de determinadas palabras o detrás de determinadas ideas.